Gracias a Dios por su bondad. Amén. ¿Cuántos están contentos y alegres? Amén. Bien. Vamos a ir a una porción de la palabra del Señor. Esta semana Dios ha estado bendiciéndonos en nuestra oración matutina. Por ahí el Señor ha estado insistente en esta palabra, ¿verdad? Y no es la que voy a leer al principio, pero ya verá usted, es Sofonías. Pero ahorita vamos a empezar a leer en Gálatas, capítulo número 6, amén. Gloria a Dios en lo que Dios nos va a enseñar, amén. Y mientras tanto, pues le damos gracias a Dios por todas las personas que estarán ahí conectándose. Dios les bendiga, Dios les guarde, amén. Gracias por las oraciones que están haciendo por cada uno de nosotros, amén. Gálatas capítulo 6, gloria a Dios, y vamos a leer amén. Gloria a Dios. Pero antes de leer, vamos a orar. Así que incline su rostro ahí en su lugar y oremos al Señor. Padre maravilloso, tú eres la fuente de la sabiduría, Señor. Más bien tú eres la sabiduría. Tú eres la gracia. Y solamente por medio de ti, Señor, lograremos entender y comprender este mensaje que tú tienes para nosotros. Enséñanos, Señor bendito, a guardar tu palabra. Enséñanos a andar en tus caminos. No dejes que nos extraviemos en nuestras propias concupiscencias y en nuestra voluntad. Más bien, Señor, tómanos de la mano, Señor, y haznos caminar en tu preciosa voluntad. Te pedimos esto, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Capítulo 6, Gálatas. Qué bueno que hoy está aquí, está haciendo un poquito de frío, ¿verdad? Y algunos hermanos pues sí batallan para venir, pero qué bueno que hoy está usted por acá, amén. Capítulo 6, versículo 4 en adelante, y vamos a poner especial atención en el versículo número 7, amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, para la gloria y la honra de su nombre santo, amén. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén, gloria a Dios. ¿Sabes? ¿Cuántos saben que hay principios bíblicos de bendición? Amén. A veces hay una contienda entre si obedecer la ley, que si el Antiguo Testamento es ley, que si ya se cumplió, que si hay que estar sujetándose a los preceptos. Pero quiero decirle, ya en el caminar de cada uno de nosotros vamos aprendiendo la diferencia entre las cosas que Dios quiere que estemos llevando a cabo y aquellas que son ejemplo, como dice la Escritura, que hay algunas cosas que son sombra de lo venidero. Hoy lo veíamos por la mañana en el estudio de las fiestas bíblicas, amén. Y veíamos, amado hermano, que hay principios de bendición, amén. Que aunque algunos están en la ley, otros están en el Antiguo Testamento, y aunque el Antiguo Testamento contiene la ley, amén, no es lo mismo, amén. Porque la iglesia debe de estar fundamentada en dos cosas muy importantes: los dichos de los apóstoles, pero también de los profetas, amén. Los apóstoles y los profetas nos dan la doctrina para la iglesia, amén. Y los profetas están desde luego en el Antiguo Testamento, amén. No dice la Escritura que la iglesia está basada en la ley, amén. ¿Sabes? Lo que estaba basado en la ley era la religión judía, amén, que se basaba por obras, pero en Gálatas dice el Señor que toda persona que quiere justificarse delante del Señor por medio de las obras de la ley, dice que
ha caído de la gracia. De Cristo os desligasteis, dice el Señor. Por eso nosotros necesitamos entender esa diferencia. Y el punto importante que leíamos ahí en el versículo número 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es un principio, amado hermano. El principio de la siembra y la cosecha, que muchas personas lo ocupan para adquirir riquezas materiales malavidas, ¿verdad? Como aquella doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Y antes se cantaba ese canto, la ofrenda del Señor. Si tú le das $1, el Señor te da 2, y muchos traían para que Dios les diera más. Es una forma equivocada de entender la palabra de Dios. Pero hay principios donde dice el Señor que es mejor dar, es más bienaventurado dar que recibir. Y entendemos los principios porque todavía están funcionando, como la honra a los padres. Amén. Dice la ley que debemos de honrar a nuestra padre y nuestra madre. Sí lo dice, pero ya no tiene el peso de ley, porque ahora también en el Antiguo Testamento, hablando de Proverbios, habla acerca de la honra que debemos de darle a nuestros padres, y por la gracia de Jesucristo esa obra se manifiesta en nuestra vida, porque hemos sido transformados. Amén. Así que, volviendo al punto número 7, del versículo número 7, hay un principio, amén. Hay personas que llaman karma. ¿Tú sabes qué es el karma? Que la gente dice que el que hace lo malo le va mal. Pero también hay un principio bíblico que habla de eso, amén. Que el que se junta con necios se va a volver más necio. Y el que se junta con sabios son principios, amén. Ahora, hablando de esos principios, el Señor dice, mira, Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú estás sembrando, un día lo vas a cosechar. Amén. Por eso tenemos que poner mucha atención en nuestro andar. Amén. Y no cerrar nuestros ojos. Decía mi mamá, no te hagas de la vista gorda. Yo no sé qué es tener la vista gorda. A lo mejor yo tengo la vista gorda porque no veo bien. Pero los de antes decían, ay, se hizo de la vista gorda. ¿Qué quiere decir eso? Que está haciendo como que no ve lo que es evidente. Lo que está delante de ellos hace como que no existe. Antes decían, hace como que la Virgen le habla. Se queda así. Y hay muchas personas que de pronto entendemos eso, y a veces sin darnos cuenta sucede en nuestra vida en lo que tiene que ver con Dios. Voltea con tu hermano y dile, no dejes de ver lo evidente. Dios nos manda portarnos de la manera correcta. Amén. Dice también la palabra del Señor, ¿para quién es lo amoratado de los ojos? ¿Y para quién es, qué más dice? Cuando habla acerca de lo amoratado de los ojos y la confusión. Para el que se detiene a ver al vino cuando rojea, ¿verdad? No se da cuenta. Alguien que dice, nomás una, nomás dos. Bueno, como dos es una y una no es ninguna, pues le echamos otra, ya va 3. Y no se da cuenta. Hay principios, dice la palabra del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, porque se disuelve la economía, se disuelve la moral, se disuelve la familia, se disuelve todo. Son principios que todavía están funcionando, a pesar de que ya están en la ley, y que por el factor gracia hace que la ley comience a verse como que extraña para el cristiano. Pero es evidente que Dios no cambia. Voltea con tu hermano y dile, es evidente que Dios no va a cambiar. Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. En Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Así que su moral sigue estando vigente. Sus dichos, sus juicios, sus preceptos siguen estando vigentes. Amén. Ahora, el cambio que Él hizo
es que vino a traernos la gracia, porque la ley no puede salvarnos. Amén. Así que, tomando esta porción de que Dios no puede ser burlado y que todo lo que sembramos, eso también cosecharemos, amado hermano, eso no elimina el amor de Dios. Amén. Y no es un permiso para hacer lo malo. Porque muchas personas de pronto puedan decir, bueno, como Dios es amor, yo puedo hacer lo que sea, al cabo que Dios me va a amar y en su amor me va a perdonar. Puedo tener 2, 3 mujeres, puedo andar haciendo lo malo, puedo robar, puedo... No. Amén. Porque el Señor también dice en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Yo me he encontrado mucha gente que dice, no, mira, la Biblia dice que Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. Yo nomás tengo mi esposa y la querida. ¿No oíste cuando el Señor bendijo el vino, cuando convirtió el agua en vino? Entonces, ¿no oíste cuando Pablo le dijo a Timoteo, ya no bebas agua, sino bebe vino por tus constantes malestares estomacales? ¿Por qué entonces no quieres que yo beba vino? Bueno, porque el mismo Dios dice que cada uno tenga su propia mujer, porque el mismo Dios también dice, no te embriaguéis con vino. Amén. Lo que pasa es que no entendemos el sentido de la palabra de Dios. Amén. Ahora sí, vamos a la palabra que el Señor ha estado insistente en Sofonías, capítulo número 3. Amén. Sofonías, capítulo número 3. Gloria a Dios. Hace unos días estaba orando en la noche, en la mañanita, y el Señor ponía este capítulo y me acordé de un canto muy bonito que cantábamos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Me gustaba mucho, aunque no me lo sé completo, amén. Pero quiero decirle, este capítulo nos va a confrontar, aunque al final la ternura de Dios comienza a descender sobre nuestros corazones. Pero primero el Señor nos confronta, amén. Y es que de eso se trata. Que el Evangelio nos ponga en aprietos, que el Evangelio nos ponga en apuros para ver dónde estamos mal. Amén. Y que podamos cambiar y podamos ser transformados por el poder de Dios. Amén. ¿Ya lo tiene? ¿Ya encontró Sofonías en una parte de la Biblia entre Apocalipsis y Génesis? Ahí está. Gloria a Dios. Así que dice así la palabra del Señor. No se le olvide el concepto que vimos al principio. No te engañes, Dios no puede ser engañado. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Pero el pueblo de Dios estaba sembrando algo que ahora estaba a punto de cegar. Sofonías es contemporáneo, ¿verdad?, de los profetas, amén, de Jeremías, es contemporáneo de Amós, de Abdías, de los profetas menores y mayores, amén. ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo? Dios estaba hablando que iba a usar a su siervo Nabucodonosor. Pastor, ¿a poco Nabucodonosor era siervo de Dios? Sí, porque Dios lo usó. Dios lo usó, amén. Y un día Nabucodonosor también declaró testimonio. Mira, Nabucodonosor sí dio testimonio. Se levantó y dijo, conviene que yo declare las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Amén. Gloria a Dios. Así que está en un tiempo tremendo políticamente hablando. Ya están al borde de ser conquistados. Amén. Y el pueblo de Dios no ha entendido. Dice ahí, capítulo 3, Sofonías. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Mira cómo lo está calificando Dios a la ciudad, ¿verdad? Mira lo que está pasando. Versículo número 2. No escuchó no escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. ¿Era el pueblo de Dios? Sí. Y el pueblo de Dios, la gente dice, ahorita Israel, no vamos a meternos en mucho
del Israel moderno, pero aquí el pueblo de Dios está siendo confrontado por el mismo Dios. No entiende, no hace caso. Voltea con tu hermano y dile, pero tú sí y yo también. Hagamos caso a Dios. Hagamos caso a Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Eran rapaces. Los políticos, los gobernantes eran rapaces en el pueblo de Israel. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley, usaron la palabra de Dios mal, ¿verdad? Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Mira, está diciendo que en medio del pueblo de Dios habita el Señor. Y aún habitando el Señor en medio de su pueblo se ha convertido en algo detestable para el mismo Dios. Le dio la espalda a Dios. Habitando Dios en medio de ellos, viendo ellos las maravillas de Dios, ellos continuaron en su perversidad. No hicieron caso. Amado hermano, y eso se puede aplicar hoy en día a nuestra vida también. ¿Cuánta palabra escuchamos? ¿Cuántas veces el Señor nos habla y continuamos haciendo lo mismo, tropezando con la misma situación una y otra y otra y otra vez? Como que no entendemos. Aquí está un principio de siembra y cosecha. Sembraron esa iniquidad, sembraron lo que el Señor está hablando aquí, y el Señor dice que están a punto de cosechar. Están a punto de cosechar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo. Lo dice aquí en este versículo. Jehová en medio de ella es justo. Versículo número 5. Jehová en medio de ella es justo. Y esto es importante que nosotros entendamos. Si Dios dice, te voy a castigar si haces esto malo, y si nosotros no hicimos nada malo y nos castiga, sería injusto. Pero vamos a poner el otro sentido. Si hacemos lo malo y Dios no nos castiga, ¿Él es justo? Como que no le entendió. Si nos portamos mal y Dios no nos castiga, ¿Él sería justo? No. Y te voy a decir por qué. Porque si Él dijo, estos son mis mandatos para ti, y si tú los cumples, yo no te voy a castigar. Así que si nosotros nos portamos mal, Él debe de castigarnos si Él es justo. Porque evitar el castigo en una afrenta lo haría injusto. ¿No crees? ¿Sí me estás entendiendo? Que si no, mira, vamos a ver. El papá llega y le dice, oye, te voy a castigar sin celular si tú no barres la casa. Y llega el papá y el muchacho no barrió la casa y el papá no le quita el celular. ¿Se comportó justamente? No. Porque dentro de la justicia de Dios es que Él debe de cumplir y siempre cumple lo que Él habla. A veces no entendemos y pensamos, confundimos la justicia de Dios con la gracia de Dios. Y eso es un error. Te voy a decir por qué. Porque todos los pecados que hemos cometido, todos, ni uno solo, amado hermano, escúchale bien y anótale, ni un solo de nuestros pecados se puede quedar sin castigo. Todos nuestros pecados, desde el más pequeñito hasta el más grande, será castigado. Oye, hermano, ¿y entonces la gracia? Si Dios no castiga el pecado, Dios sería injusto. Porque estaría evadiendo algo que Él habló. Porque Él dijo, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuántos de aquí han pecado?
Todos. ¿Y se cumplirá la muerte que el Señor habló? No. ¿Por qué? Por el efecto de la gracia. Pero la gracia, amado hermano, no evade el castigo. Ay, no, ya no lo entendí, pastor. Ahí te va. Porque en la cruz de Calvario, tu pecado recibió el castigo. Ni uno solo de tus pecados, ni los míos, se quedarán sin castigo. Esa es la justicia. Pero la gracia es que Jesucristo se puso en mi lugar para recibir el castigo que yo merecía. Pero el castigo de Dios va con todo sobre el pecado. Pero Jesús vino y quitó mi persona y la tuya de ahí, de delante del látigo, de la ira del Señor, y se puso Él para recibir Él el castigo por nuestro pecado. Así que Dios sigue siendo justo. Aunque el pueblo le dé la espalda, Dios sigue siendo justo y su justicia lo obliga a cumplir lo que Él ha hablado. Su justicia lo obliga, amado hermano, a cumplir cuando dice el alma que pecare, esa morirá. Por eso Jesús tuvo que morir. ¿Sabías que Jesús podía perdonarnos sin morir? ¿Sabías que antes de ir a la cruz Jesús perdonó muchos pecados? Hija, tus pecados te son perdonados. Aquella mujer que tocó su manto para ser sanada, el Señor le dijo, hija, tus pecados te son perdonados. Y todavía Jesús no iba a la cruz. ¿Por qué Jesús tuvo que ir a la muerte si Él podía perdonar pecados sin tener que ir a la cruz? Porque Él es Dios y Él es todopoderoso. Porque tenía que morir. Porque esa era la palabra, la sentencia para el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Por tu pecado, por mi pecado, Jesús recibió la muerte. Esa es la gracia y la justicia de Dios. Y debemos de entenderlo. Ahora, el pueblo de Dios había visto sus maravillas. Vio cuando el mar se abrió. Y en el desierto, antes de ir al desierto, en Egipto, vio el agua convertirse en sangre. Vio la plaga de piojos. Vio las ranas. Vio todas las plagas. Vio las maravillas de Dios. Vieron cuando el mar se abrió. Vieron cuando el ejército egipcio quedó ahogado en el Mar Rojo. Ellos vieron cómo del cielo venía el pan para comer, no un día ni dos. ¿Cuántos años duraron en el desierto? 40 años comiendo maná. ¿Sabes cuándo se detuvo el maná del cielo? Cuando llegaron a la tierra que Dios les prometió. Ellos lo habían visto y se voltearon. Se voltearon. Mira lo que estaba pasando para que no nos pase. Versículo 2. No escuchó la voz. Voltea con tu hermano y dile, escuchemos la voz de Dios. Porque el pueblo de Dios no escuchó la voz. ¿La voz de quién? La voz de Dios por sus profetas. La voz de Dios por su palabra. La voz de Dios que hoy sigue sonando. Y muchos cierran sus oídos de sus orejas, pero también los oídos de su corazón para no escuchar la voz de Dios. No oír la voz de Dios llevó al pueblo de Dios a la destrucción. Jeremías era la boca de Dios. Isaías era boca de Dios. Elías, Nahum, Daniel, la boca de Dios hablando. Profetas, 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 palabra, palabra. Y el pueblo de Dios no escuchó la voz. Es tiempo que la iglesia escuche la voz de Dios. Y a veces están así, Señor, háblame. Lee la Biblia.
Lee la Biblia, métete a orar, ponte en ayuno. ¿Quieres que Dios te hable? No ayunas. ¿Quieres que Dios te hable? No haces vigilia. Oras 15 minutos antes de irte a trabajar porque no quieres que te atropellen. Pero no oramos en la madrugada, gimiendo por la presencia de Dios. 2, 3 de la mañana, clamando: Señor, hoy vengo, no vengo a pedirte nada, vengo a estar contigo, vengo a decirte lo hermoso que eres para mí, Señor. Necesitamos oír la voz de Dios en este tiempo. El pueblo de Dios no escuchó la voz. Ahí está en el versículo 2, dice: no escuchó la voz. ¿Qué tampoco hizo? Ni recibió la corrección. ¿Sabes? Dios nos corrige constantemente. A veces desde el púlpito. A veces allí, entre nosotros. Y sentimos: pues ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a esta? ¿Por qué se está metiendo en mi vida? ¿Por qué me señala? ¿Por qué? ¿Qué es de mí? No es ni mi pariente y me está diciendo que yo debo de corregir mi vida. Y me exhorta que no tome, que no maldiga, que no fornique, que no haga. ¿Quién es? Bueno, es la corrección de Dios. Dios nos está haciendo corrección. Porque la corrección que da, te da sabiduría, amado hermano. Debemos de amar la corrección. Y la corrección es amarga, es amargosa, no nos gusta. No nos gusta. Pero ¿a quién que tuvimos un padre o una madre no nos corrigió nuestro padre? Siempre hubo corrección. Mi hijo, pórtese bien, mire, anda haciendo esto. Y viene la corrección. A veces con vara. Porque la vara también da corrección. No lo dice la palabra. Lo corregirás con vara. Claro que hoy en día los tiempos ya dicen: ay, te van a meter a la cárcel. Pero la Biblia enseñó. Yo a mis hijos los corregí con vara. Pero también, no solamente es literal. Porque ahorita para nuestro gusto, amado hermano, eso no era literal, eso era simbólico. No, tiene las dos cosas. La palabra de Dios es literal y también es simbólica, espiritual o profética. Amén. Y la vara de Dios es su palabra, si hablamos de manera espiritual. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahí está su palabra. Su palabra. Con la palabra de Dios corregimos nuestro camino. Dios nos está corrigiendo, pero el pueblo de Dios no recibió la corrección. Amado hermano, si Dios desechó a la vid, esa vid que Él había hecho, que Él escogió, y desgajó las ramas de ese pueblo para injertarnos a nosotros, dice el apóstol San Pablo. No nos jactemos, no nos creamos más, porque si las ramas originales fueron desgajadas, nosotros también podemos ser desgajados. Dice la palabra del Señor que si los que se salvan, dice, con muchas dificultades se salvan. Y a veces decimos: yo ya soy salvo, y como que nos ponemos a dormir, ¿verdad? Estamos ahí en un lecho de rosas, el cristianismo de hola, 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 Dios es amor, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios. Vamos a cantar un canto, qué bonito, gloria a Dios. Ese es el cristianismo de muchos. Pero el cristianismo verdadero, amado hermano, esa es una lucha constante contra el primer enemigo de nuestra alma, que somos nosotros mismos. Luchar contra nuestros deseos, luchar contra nuestras pasiones, luchar contra nuestras emociones, contra lo que queremos, que nos produce gozo y placer. Tenemos que luchar contra eso. Y luego luchar contra el adversario de nuestra alma, que pone ideas, pensamientos. Luchar contra Satanás, contra los espíritus malignos. Que bueno, eso es una ventaja mayor porque Cristo ya los venció en la cruz. Hace unos días aconsejaba a un joven y decía: mira, si en la noche estás teniendo una visión, tú reprende en el nombre de Jesús. Y si se va, era un espíritu. Y si no se va, es un engaño de tu mente y es algo que está ahí en tu cerebro nada más.
Amén. Pero necesitamos, amado hermano, recibir la corrección. ¿Qué más dice ahí? Ni recibió la corrección, no confió en Jehová. Mira lo que estaban sembrando. Mira lo que estaban sembrando. Estas 4 cosas las estaban sembrando. No escuchaban la voz, no recibían la corrección y no confiaban en Dios. Voltea con tu hermano y dile, ¿y tú en qué confías? ¿En tu fuerza? ¿En tu trabajo? ¿En tu dinero? ¿En tu sabiduría? ¿En tu estatura? ¿En el guardadito del banco? ¿En las propiedades? ¿En lo que tienes aquí en tu cerebro? ¿En eso confías? Qué tremendo. Dios no quiere que estemos confiando en eso. Dios quiere que confiemos en Jehová. El pueblo de Dios dejó de confiar en el Señor. Y eso es una siembra que desde luego iba a traer una cosecha. Iba a traer una cosecha. Porque es un principio. Siembras y seguramente vas a tener una cosecha. Y lo dijo Pablo ahí en Gálatas, porque el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar destrucción. Pero el que siembra para el espíritu, amado hermano, ¿cómo le hago para sembrar para el espíritu? Perdona las ofensas, ama a los que te ofenden, sé correcto, haz tu parte como hijo de Dios, ama aún a tus enemigos, amado hermano, busca de Dios, lee la Biblia, ponte a orar, haz un convenio con Dios, en esa participación constante de amigo de Dios, de hijo de Dios, hablándole constantemente, confiando en Él, escuchando su voz y también recibiendo la corrección. Porque eso es lo que hacen los padres. Los padres nos dan consejo, los padres nos corrigen y nos dan confianza. ¿Sabes qué bonito es llegar a casa y cuando es uno joven, cuando es uno niño y saber que está resuelto todo? No tienes que pagar renta tú porque hubo alguien que lo pagó. No tienes que ir a hacer despensa porque hubo alguien que ya fue a hacer despensa. Hay leña para el fuego, hay gas en el tanque, hay comida en la mesa, hay ropa para... Tú no tienes que comprar ropa. ¿Cuántos niños compran su propia ropa? Ninguno. Casi los padres son siempre los que proveen. Qué bonito es confiar en Dios. Y así debemos de confiar en nuestro Dios. Si confiamos en Dios, estamos haciendo una buena siembra. Si escuchamos la voz de Dios, estamos haciendo una buena siembra. Si recibimos la corrección, estamos haciendo una buena siembra. Y seguramente vendrá una cosecha buena. Voltea con tu hermano y dile, espera una buena cosecha. Pero siembra bien, dile, pero siembra bien. Sí, si siembras ahí espinos y cardos, si siembras ahí hierba mala, esa hierba mala va a salir aunque no la riegues. Y a veces la pasamos regándola, ¿verdad? Qué tremendo. La cuarta cosa que no hizo el pueblo de Dios, lo que sembró, no se acercó a su Dios. Era el pueblo de Dios y no se acercó. Era el pueblo escogido. Sinónimo de que no se acercó, en otras palabras, estaba lejos. El pueblo que Dios escogió estaba lejos de Dios. Voltea con el que está a tu lado y dile, no te alejes de Dios. No te alejes de Dios. Por nada te alejes de Dios, porque alejarse de Dios es una mala siembra que también traerá una mala cosecha. Una mala cosecha. Y como no escucharon, y como no recibieron, y como no confiaron, y como estaban lejos, mira lo que pasaba con sus gobernantes. Y eso está pasando en nuestro México. Dice ahí, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus príncipes, ¿quiénes son los príncipes en ese tiempo? Los gobernantes. En este tiempo, los gobernantes. Hay un retén de policía. Uy, ya sabes, te van a espelucar. Trae sucio ahí la llanta.
Por cualquier cosa, va a haber algo por el cual te van a extorsionar o te van a buscar una situación. Nadie quiere encontrarse en la Ciudad de México con un policía de tránsito. Nadie. En los lugares donde hay autoridades, amado hermano, se maneja corrupción, amado hermano, que es increíble el nivel de corrupción. Y aunque las autoridades digan, no, estamos bien, la realidad es que no. La realidad es que no. Pueden ver por encima y sí, está bien. Pero por abajo se cocina. Hay sobornos por abajo de la mesa. En cantidades, hermano, de millones, de billones de pesos. En los comercios, en muchas cosas, amado hermano. Así que dice ahí versículo 3, sus gobernantes en medio de ella son leones rugientes. Y es lo que estamos viendo ahora. ¿Tú crees que México escucha la voz de Dios? ¿Tú crees que México recibe la corrección? ¿Tú crees que México está confiando en Jehová? Mejor llevó a unos que echaran ahí humo y invocaron a Quetzalcóatl, invocaron ahí a los nahuales. Y quiere México que le vaya bien. ¿Cómo? Si está sembrando de esa manera. Sus príncipes son leones rugientes. Sus jueces, los jueces, dice, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Parece el periódico. Parece el periódico de alguna ciudad, de algún pueblo de México. ¿Te diste cuenta que hace unos días allá en Chiapas encontraron que los mismos policías eran los narcotraficantes? Que en la comandancia de policía tenían las armas y tenían, no las armas de cargo, no, armas de alto poder. Y guardaban ahí la droga y en las patrullas la repartían. Eso pasa en México. Dicen por ahí que México ha superado la inteligencia artificial de alguna manera. Tremendo. Pero bueno, en aquel tiempo estaba así también. Estaban sembrando mal. Amén. Sus jueces lobos rapaces, nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas, y aquí está hablando de los que se encargan de hablar la voz de Dios. En este tiempo, los que predican en alguna forma, dice, sus profetas son livianos. No se preocupe, mire, Dios va a bendecir la unión igualitaria y sacerdotes, ministros que están bendiciendo la unión entre dos hombres, entre dos mujeres, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Amado hermano, eso está pasando ahora también. Sus profetas son livianos. Quiera Dios que no seamos nosotros livianos. A veces somos livianos con nosotros mismos. Estoy viendo ahí, sale una muchacha con poca ropa. Señor, pues, ahí me salió. Yo no la busqué, Señor, ahí salió. A veces somos livianos con nosotros. Señor, no oré. Se fue el día. Ya amaneció el otro día y no oré. Es que tú sabes que andaba tan cansado. Y tú me entiendes, Señor. A veces somos livianos con nosotros y con esta relación con Dios. ¿Tú crees que Jesús fue liviano en la obra que hizo? Estaba orando y grandes gotas de sudor, como eran gotas de sangre que caían de su rostro, diciendo, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. No era liviano. Lo que Jesús cargó no era liviano, y hoy en día la iglesia muchas veces es liviana. Piensa que tocar un pandero abre los cielos. Piensa que soplarle un cuerno y hacer un sonido en un shofar hace que la bendición venga. Piensa que, están tocando el pandero, voy ahí a derramar la bendición del Espíritu Santo, cuando no hay santidad.
Oh, se pusieron ropas brillantes, rojas, azules, moradas, púrpura. Qué bonito, ahí voy. Y manda el Espíritu Santo. Y no hay santidad. Y no hay obediencia. Y no hay búsqueda. No escuchan la voz. No reciben la corrección. Y están lejos de Dios. Mucha iglesia está lejos de Dios. Y se esconde en un ministerio, en un servicio. Porque ahorita ya le llaman ministerio a muchas cosas. Y yo encuentro en la Biblia que hay 5 ministerios, ¿verdad? Y muchos dicen, es que yo soy levita. Ya no hay levitas, amado. Pues usted decía que era levita, ya no hay levitas. Porque eso era para el sacerdocio levítico. Y cambiado el sacerdocio, también era necesario que cambiara la ley levítica. Amén. Y eso lo aprendemos en la lectura. Conocí a un hermano, músico, que en el tiempo de la pandemia se andaba muriendo. Y se jalaban los pelos y decía, es que yo no sé qué voy a hacer porque no he tocado, hermano. ¿No has tocado? No. ¿Y has orado? No, es que yo me interesa tocar. Amado hermano, si no toca la guitarra o lo que tenga ahí, y ya hay muchos que ya se sienten que se están muriendo. Se han refugiado en doctrinas falsas. Piensan que entre más largo el cabello, más santos son. ¿Has oído que hay personas que dicen que si se viste la persona de negro es del diablo? Imagínate. Que porque el color negro es de los muertos y es de Satanás. Ay, hermano. Qué tremendo. Y dice, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Está hablando los que tenían el cargo de enseñar la palabra de Dios. Sus sacerdotes contaminaron el santuario. Contaminaron el santuario. Mira, qué tremendo. Ya no hay temor de Dios en muchas personas. Personas que son llamados a predicar o a tener un servicio en el altar y que no tienen una vida íntegra de parte de ellos para Dios. He tenido testimonios de personas que estaban en una iglesia y ahí tenían un matrimonio, pero cayeron en fornicación, en adulterio y consiguen otra esposa u otro esposo y para que no sean confrontados o se van a otra iglesia y presentan a su otra pareja ahora como su esposa o como su esposo. Y como el pastor no conoce, puede ser que no conozca a esa persona que llegan, los da por buenos, ¿verdad? Y los pone a servir cuando están en adulterio. O no conoce, o le falta discernimiento. Porque eso es importante en las iglesias, que haya discernimiento, para que los que vienen engañando sean desenmascarados. Lo dice la palabra del Señor, amén, que el mentiroso será desenmascarado en medio de la congregación. Y esto debe de ser una ley, también un principio. El hombre perverso y pecador que viene a la iglesia o deja la perversidad o deja la iglesia. Una de las dos. Porque si sigue en la iglesia y continúa en la perversidad, entonces esa iglesia no está haciendo un efecto en oración, en intercesión, en contienda espiritual en contra de las huestes del diablo. No tiene poder. No tiene discernimiento, no tiene dones. El pecador se debe de sentir compungido para ser llevado al arrepentimiento. Desde que está la alabanza, por medio de la palabra y por medio de la oración. Y dice aquí que los sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Pusieron palabras, ordenanzas, mandamientos que Dios no mandó. Y eso lo hacían mientras el Señor los había escogido. Y si Dios
en medio de ellos es justo. Dios en medio de esa situación en la que estaba, dice Dios, Jehová en medio de ella es justo. No hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio. Y es lo que a veces no nos gusta, la cosecha. Vino la cosecha para el pueblo de Dios. Y sabes, si Dios no nos amara, no aplicara sus preceptos de justicia sobre nosotros. Nos dejara ahí, como dicen al garete, va a decir, que haga lo que quiera. Pero como nos ama, nos procura. Y dice su palabra que Dios, al que llama por hijo, ¿lo qué? Dios azota a los suyos, a sus hijos. Y los corrige y azota a los que llama por hijos. ¿Por qué, amado hermano? Porque Él no quiere que recibamos la cosecha de la perdición, de la condenación. Por eso el pueblo de Dios aquí está empezando a ser revelada de parte de Sofonías, de parte de Dios por medio de Sofonías, lo que va a cosechar. Dice, versículo 6, hice destruir naciones, está enseñándoles, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerán, porque ya vieron lo que yo hago. Ya vieron lo que yo hice con otras naciones, pero dice que no. Dije, ciertamente me temerán, recibirán corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. No oyeron, continuaron, vieron lo que el Señor estaba haciendo y siguieron en su maldad. Por tanto, ahí viene la cosecha. Esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Ahí está la cosecha. Nosotros no queremos esa cosecha para nuestras vidas. Tenemos que ser, amado hermano, conscientes. Tenemos que volver nuestros ojos al Señor. Hay cosechas, porque hay principios. ¿Por qué esa persona que estaba ofendiendo a sus padres se murió joven? Es un principio. Sus días se acortaron. Sus días se cortaron. Hay personas que de pronto les está yendo bien y no han bendecido a Jehová con sus bienes. Dejaron de dar, dejaron de ofrendar, dejaron de diezmar, les empieza a ir mal. ¿Por qué, Señor? ¿No te acuerdas? Hay principios. Hay principios. ¿Malaquías es ley o es Antiguo Testamento? Malaquías es Antiguo Testamento. ¿Y qué dice el Señor? Traedme mis diezmos al alfolí. Toda la nación se ha olvidado de mí. Me han robado, dice el Señor, al pueblo de Israel. Ya no me trajeron sus ofrendas, ya no me trajeron sus diezmos. Piensan que se lo están dando a un hombre cuando hay principios que el Señor honra. Amén. Por eso que usted ve esa mesa de las primicias, porque las primicias es un principio, no es, aunque está en parte de la ley Levítico, amén, también está en el Antiguo Testamento, amén, como un principio, y es voluntario. Si usted quiere aplicar por conocimiento, por fe y agradecimiento, lo que la palabra de Dios ponga en su corazón. No se va a ir al infierno si usted no trae sus primicias. Tampoco le voy a decir que si usted no diezma, se va a ir al infierno. No, porque la salvación es por medio de la fe. ¿Quién es uno de los más reconocidos hombres de fe en el Antiguo Testamento? Abraham, ¿verdad? Déjeme recoger que se cayó. Abraham
¿Abraham era de la ley? Ay, hermano, no sé si Abraham andaba con Pablo. Hermano, lea la Biblia. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, amén. Y todavía, no, faltaban como 400, 500 años para Moisés. Y recibe la ley. Abraham no era de la ley. Y Abraham diezmó. Ya le voy a parar ahí porque van a decir, ay, el hermano está pidiendo diezmos. No. Lo que estamos pidiendo es que el pueblo escuche la voz, que el pueblo reciba corrección. Y yo también. Yo voy ahí. Yo voy ahí porque yo también soy oveja. Amén. Yo también soy iglesia. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Dice, por tanto esperadme, versículo 8. Dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos. Dice ahí, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Está hablando de una restauración. Le voy a devolver pureza de labios. Está hablando de santidad. Para que todos invoquen el nombre de Jehová. Para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía, me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda, en aquel día no será avergonzada, porque ninguna de sus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a las que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y está hablando de una restauración que el Señor traerá cuando se cumpla el tiempo. Amén. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Qué tremendo. Y el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Está hablando de un nuevo nacimiento, de un pueblo renovado. Está hablando de la acción del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Porque ahora su pueblo ya no es Israel. Ahora su pueblo, lo dice, que de los dos hizo uno nuevo. Ese nuevo pueblo es la iglesia. Ya no es los judíos, ya no es los gentiles que se contraponían. Dice, de los dos pueblos hizo uno solo, quitando de en medio la pared que los dividía, esa pared que estaba expresada en mandamientos y en ordenanzas. Dice, de los dos pueblos hizo uno solo, que somos tú y somos yo. Y no debe de haber mentira en nuestros labios. Y debemos de ser puros de labios. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién verá, quién entrará al reino de Dios? El puro de labios y limpio de corazón. Amén. Dios lo va a hacer en nosotros, lo está haciendo en nosotros por la acción del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y luego ya dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos, y comienza a derramarse el amor de Dios después de sanar la herida. Y dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo reuniré, yo pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Y quiero decirte, amado hermano, el Señor ya lo hizo. Ya levantó el cautiverio que nosotros teníamos. Éramos cautivos del pecado, éramos cautivos de la maldad, y ahora el Señor nos hizo libres. Y Él dijo, conocerán la verdad, San Juan capítulo 8, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Libres para amarle, libres para estar con Él. Somos ese nuevo pueblo, pero no hagamos lo que el pueblo de Dios hizo. 4 cosas. No escuchó la voz, no recibió la corrección. ¿Qué más? No confió en Jehová. Y la última, estaba lejos. Cambiemos esas 4 siembras para que el Señor haga que nuestra cosecha sea buena. No erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sembremos correctamente para cegar correctamente. Y si estamos cegando algo que no hemos sembrado, amado hermano, como dificultades, como situaciones de angustia, y hemos hecho lo correcto, y aún así estamos padeciendo, amado hermano, alégrate. Porque dice el Señor que si sufrimos con Él, también con Él reinaremos. Así que, amado hermano, si haces lo correcto y aún así padeces aflicción, vendrá de parte de Dios una bendición especial para tu vida. Póngase de pie y oremos a Dios en esta noche. Y digámosle: Señor, enséñame a escuchar tu voz. Póngase propósitos de año nuevo. Todavía no se acaba el primer mes, el mes de enero. Todavía podemos plantear propósitos de año nuevo. Este año nuevo yo quiero oír más tu voz. ¿Cómo? Voy a leer la Biblia. Voy a meterme a orar más. Voy a poner mi despertador 4 de la mañana, 5 de la mañana, 3 de la mañana. Me voy a postrar ahí arrodillado. Porque ya eso de orar así acostado, Padre, en el nombre... No, me voy a parar, me cae el sueño, voy a caminar, voy a proponerme buscar más de ti. Y sí, Señor, quiero recibir la corrección que tú me das como Padre, porque sé que tú eres mi Padre y me corriges con amor, porque quieres lo bueno para mi vida. Oremos, Padre, en esta noche. Yo te agradezco por esta palabra con la cual me has bendecido, Señor. Mi alma se alegra, Señor, en esta hora por la palabra que has sembrado en mi corazón. Porque no solamente me has exhortado, Señor, sino que me has dado esperanza. Y me has llamado a la corrección, Señor, para caminar conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, conforme a tu misericordia. Hoy bendigo a mis hermanos aquí presentes, Padre, para que comiencen, Señor, a luchar en contra del pecado que les asedia a ellos y a mí. Que podamos luchar, Señor, y tener victoria en contra de la carnalidad, porque ya no queremos sembrar para la carne, sino que queremos sembrar para el Espíritu. Ayúdanos, Señor, con sabiduría, con fortaleza, con inteligencia, siendo, Señor, astutos, como dice tu palabra, mansos como la paloma, pero astutos, Señor, como la serpiente, para hacer lo bueno, Señor, para agradarte a ti, Padre, porque un día recibiremos la cosecha de lo que hemos sembrado. Gracias, Dios, por esta iglesia y por nuestros hermanos que están escuchando ahí en su lugar. Bendícelos a ellos también, Padre, y guíales, Señor, en tu preciosa voluntad. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él es bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Puede ocupar su lugar. Dios le bendiga. Bendecimos a nuestros amados hermanos que nos han visto. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues yo dejo este lugar esa tarde a quien está dirigiendo. Yo también le quiero